Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, les va a volar la cabeza. Hoy tenemos un vídeo con un título que promete muchísima intriga, algo así como Encuentro sorpresa en su auto de lujo. ¿Se imaginan de qué podríamos estar hablando? Pues prepárense porque vamos a desgranar los detalles de este sorprendente y, por qué no decirlo, algo escandaloso suceso. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, no olviden ese botón rojo que dice suscribirse justo por aquí abajo. Si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad para no perderse ni una sola de nuestras revelaciones, análisis y, por supuesto, este tipo de historias que nos dejan con la boca abierta. Y si ya son parte de la familia, no olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Así nunca se pierden nada. Bueno, vamos a lo que nos trajo hoy aquí. El título, como les dije, es bastante jugoso: Burak y Neslihan, encuentro sorpresa en su auto de lujo. Para quienes no estén muy familiarizados con estos nombres, Burak es una figura pública muy conocida en Turquía, un actor que ha ganado una popularidad tremenda por sus papeles en series que han traspasado fronteras. Y Neslihan, bueno, Neslihan también es una actriz de renombre, con una carrera impresionante y un talento que deslumbra. Ambos son figuras que por sí solas generan un revuelo mediático considerable. Ahora, imaginen la combinación. Lo que les vamos a contar hoy no es un simple rumor, sino algo que ha sido captado por la prensa y que ha generado un torbellino de especulaciones. Estamos hablando de un encuentro aparentemente íntimo y sorpresivo, que tuvo lugar en un escenario de lo más exclusivo, el auto de lujo de uno de ellos. Sí, han oído bien. No estamos hablando de una cita planeada en un restaurante o un evento social. Esto fue algo más espontáneo, algo que, sin duda, pilló a muchos desprevenidos, incluyendo, sospechamos, a sus respectivas parejas, o al menos a la opinión pública que los sigue de cerca. La noticia ha saltado a las portadas de las revistas del corazón y a los titulares de los principales portales de noticias del espectáculo. Las imágenes que se han filtrado son las que han encendido la mecha. En ellas podemos ver a Burak y Neslihan saliendo de un vehículo de alta gama. Los detalles son escasos, pero la forma en que se miraban, la cercanía entre ellos, el lenguaje corporal, todo apunta a que no se trataba de un simple encuentro casual entre colegas. Ahora, antes de que saquen sus propias conclusiones, es importante poner un poco de contexto. Burak, como muchos saben, ha sido relacionado sentimentalmente con otras figuras del medio. Y Neslihan, aunque su vida privada se ha manejado con más discreción, también ha tenido sus propias historias sentimentales. Este encuentro, precisamente por eso, ha desatado una ola de preguntas: ¿qué hacían juntos y en esas circunstancias? ¿Era un encuentro secreto? ¿Hay algo más allá de una simple amistad? Las especulaciones han sido salvajes. Algunos hablan de un romance incipiente, otros de una traición, y unos cuantos más sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing para generar expectación. Lo que es innegable es que este suceso ha puesto los focos sobre ellos como nunca antes. Y es ahí donde entra nuestro análisis, porque nos encanta desentrañar estas historias y ver qué hay detrás del telón. Lo primero que llama la atención es el lugar del encuentro: un auto de lujo. No cualquier auto, sino uno que denota un cierto estatus, una cierta ostentación. ¿Por qué elegir un lugar así para una conversación, por ejemplo? Las posibilidades son muchas. Podría ser para evitar ser vistos, para tener privacidad, o simplemente porque el auto era accesible en ese momento y la conversación se dio de forma espontánea. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde cada movimiento es escrutado, un auto de lujo puede ser tanto un refugio como una trampa. Las fotos, aunque no son del todo claras, muestran expresiones que podrían interpretarse de diversas maneras. La risa, la complicidad, la forma en que se rozan, todo suma a la narrativa de un encuentro que va más allá de lo profesional. Es ese tipo de detalle el que alimenta la imaginación de los fans y de los medios. Y es ahí donde, como espectadores, nos convertimos en detectives, tratando de unir las piezas del rompecabezas. Por otro lado, debemos considerar la dinámica entre Burak y Neslihan. ¿Han trabajado juntos recientemente? ¿Tienen proyectos en común? A veces la cercanía profesional puede confundirse con algo más, especialmente cuando ambos son actores talentosos y carismáticos.
Sin embargo, el contexto de este encuentro, fuera de un set de filmación o de un evento público, añade una capa de misterio. Uno de los puntos clave que se discute es la posible reacción de sus parejas o de las personas con las que están sentimentalmente involucrados. Si este encuentro se interpreta como algo más que una amistad, las implicaciones podrían ser significativas. En el ojo público, donde la moral y la fidelidad son temas recurrentes, este tipo de situaciones pueden desencadenar verdaderas tormentas. También está la posibilidad de que todo sea una gran manipulación. En la era de las redes sociales y de la búsqueda constante de clics, los escándalos y las sorpresas son moneda de cambio. Las agencias de relaciones públicas, los managers, incluso los propios artistas, podrían estar jugando con la atención del público. ¿Podría ser este un plan orquestado para impulsar sus carreras o para desviar la atención de otros asuntos? Es una pregunta que siempre flota en el aire en este tipo de casos. Lo que es seguro es que este encuentro sorpresa ha logrado su objetivo: generar conversación. Y nosotros, como amantes del entretenimiento y de las historias humanas, estamos aquí para analizarlo. No juzgamos, simplemente exponemos los hechos y las posibles interpretaciones. Porque al final lo que nos fascina de estas personalidades es su humanidad, sus virtudes y, sí, también sus posibles errores o sus momentos de vulnerabilidad. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada persona con la que se les ve, es analizado al milímetro. Un simple encuentro, por muy inocente que pudiera parecer, puede ser magnificado hasta convertirse en un escándalo internacional. Y en este caso, el auto de lujo añade ese toque de glamour y exclusividad que lo hace aún más apetitoso para la prensa. Ahora, ¿cuál es nuestra opinión al respecto? Pues bien, como les decía, no tenemos información confirmada sobre la naturaleza exacta de este encuentro. Podría ser una conspiración mediática, una amistad sincera que se ha hecho pública de forma un poco desafortunada, o algo completamente diferente. Lo que sí podemos decir es que es un recordatorio de lo efímera y a veces cruel que puede ser la fama. Este tipo de noticias nos hacen reflexionar sobre la línea que separa la vida pública de la vida privada de los famosos. ¿Hasta dónde deberíamos inmiscuirnos en sus asuntos personales? ¿O es que al ser figuras públicas, renuncian a una parte de su intimidad? Son preguntas que quedan abiertas y que generan debates interesantes. Y para terminar de redondear esta historia, debemos decir que Burak y Neslihan, independientemente de lo que haya sucedido, siguen siendo profesionales talentosos. Han construido carreras sólidas y admirables. Este incidente, aunque genere titulares ahora, no debería definir su legado. Lo que sí nos deja es un sabor de boca de intriga y la certeza de que el mundo del espectáculo turco, y en general el de la fama, siempre está lleno de sorpresas. Así que, para resumir, hemos analizado el intrigante encuentro sorpresa en su auto de lujo entre Burak y Neslihan. Hemos explorado las posibles interpretaciones, desde un posible romance o traición hasta una estrategia de marketing. Hemos reflexionado sobre el contexto del auto de lujo como escenario y la presión mediática a la que están sometidos estos artistas. Lo que queda claro es que la noticia ha cumplido su cometido de generar expectación y debate. Muchas gracias de corazón por acompañarnos en este análisis tan jugoso. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Burak y Neslihan? ¿Qué piensan sobre la privacidad de los famosos? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha hecho pensar, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa gente que también ama el mundo del espectáculo y los chismes jugosos. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!